Ravenna, en italiano Ravenna, es una ciudad del norte de Italia, cerca del mar Adriático. Es famosa por sus monumentos bizantinos y paleocristianos, que revelan su antiguo origen y su papel histórico en el desarrollo italiano, además de estar en un muy buen estado de conservación. Ravenna en sus orígenes consistía en casas construidas sobre pilotes, en una serie de pequeñas islas de una laguna pantanosa, una situación similar a la de Venecia varios siglos después. La ciudad tuvo cierta importancia estratégica por su situación fronteriza y se construyó en tiempos de Augusto un puerto militar en la cercana Plaza. Este puerto, protegido primero por sus propias murallas, fue una importante estación de la flota imperial romana, que siguió siendo puerto del mar sobre el Adriático hasta principios de la Edad Media. Ravenna prosperó bajo el gobierno romano. El emperador Trajano construyó un acueducto de 70 kilómetros de largo a principios del siglo II. En 402 fue capital del Imperio Romano de Occidente, pues el emperador Honorio trasladó aquí la corte imperial. El traslado se hizo ante todo con finalidades defensivas, porque Ravenna, al estar rodeado de ciénagas y pantanos, tenía fácil acceso a las fuerzas imperiales del Imperio Otomano de Oriente. El rey visigodo evitó Ravenna y marchó a saquear Roma y tomar como rehén a Gala Placidia, hija del emperador Teodoso I. Ravenna disfrutó de un corto periodo de paz sin precedentes, durante el cual floreció la religión cristiana y la ciudad obtuvo sus monumentos más famosos. En el 476 cayó el Imperio Romano de Occidente. Ravenna fue la capital del reino ostrogodo de Italia. Después del 493, Teodorico empleó arquitectos romanos para estructuras seculares y religiosas. Teodorico y sus seguidores eran arrianos, pero mantuvieron magníficas consistencia con los latinos. Teodorico murió en el año 526, que fue sucedido por su hija Amalasunta, que fue asesinada en el año 535. En Constantinopla gobernaba el emperador bizantino Justiniano I. Era fanáticamente ortodoxo y opuesto tanto al gobierno ostrogodo como a la variedad arriana del cristianismo. En el 535 invadió Italia y en el 540 conquistó Ravenna, que la convirtió en la sede del gobierno bizantino en Italia, cercana al puerto de Clasa, que a veces es llamado el Pompeya de la antigüedad tardía. Fue fundada durante el periodo romano y creció como puerto de Ravenna. Era una de las plataformas de intercambio clave entre los siglos VI y VII y el principal puerto de la costa adriática italiana. En el 751, el rey lombardo Asturfo tuvo éxito a la hora de conquistar Ravenna, acabando de esta manera con el gobierno bizantino en el norte de Italia. El rey Pipino de Francia atacó a los lombardos a las órdenes del Papa Esteban. Ravenna se convirtió entonces en territorio de los estados pontíficos en 784. El Papa Adriano I autorizó al rey Carlomagno a que tomara de Ravenna cualquier cosa que quisiera. Carlomagno hizo 3 expediciones de expolio a Ravenna, llevándose enorme cantidad de columnas romanas, mosaicos, estatuas y otros objetos para enriquecer su capital Aquisgrán. Ravenna volvió a los estados papales en 1248 y en el siglo XV a los venecianos. Fue regida por Venecia hasta 1509, cuando la región fue invadida en los cursos de las guerras italianas. En el 1512, durante las guerras de Liga Santa, Ravenna fue saqueada por los franceses. Después de la rendición veneciana, Ravenna fue gobernada otra vez
por los legados del Papa como parte de los estados pontificios. Y hubo una ocupación veneciana entre el 1527 y 1529. Como fue parte de los estados pontificios hasta 1796, cuando la anexionó el estado títere francés de la República Cisalpina en 1805 y fue devuelta al Papa en 1814. Ocupada por tropas piamontesas en 1569. Rávena y la zona de la Romaña que hay a su alrededor pasaron a formar parte del nuevo Reino de Italia, unificado en 1781. Los monumentos paleocristianos de Rávena fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1996. En la provincia de Rávena, y son 8 las localizaciones en esta localidad del patrimonio mundial. San Vital. La iglesia fue erigida en la primera mitad del siglo V, sobre el lugar en que, según la tradición, fue martirizado Vital, cristiano del siglo I. Es un edificio de ladrillos octogonal, coronado por una cúpula. Su espléndido interior está formado por una pieza central circundada por pilastras. Las paredes están revestidas por mosaicos excepcionales. En el ábside, a la izquierda, está Justiniano y su séquito, y a la derecha, Teodora y su cortejo de matronas y ministros. Obras maestras del arte ravenés. En el interior de la cúpula del ábside, Cristo está entre 2 arcángeles, San Vital y el obispo Cresio. Mausoleo de Gala Placidia. Es un pequeño edificio de ladrillos con planta central, que probablemente debe su nombre a la emperatriz, que lo hizo construir como propio monumento sepulcral en el siglo V. Su sugestivo interior está revestido completamente por magníficos mosaicos del siglo V. San Apolinar Nuevo. Esta iglesia fue edificada por Teodorico a principios del siglo VI y destinada a las funciones religiosas de los arrianos, que en la segunda mitad del mismo siglo fue transformada en iglesia católica. Es un sencillo edificio flanqueado por un bonito campanario cilíndrico del siglo IX. Su magnífico interior basilical está dividido en 3 naves con columnas con bellos capiteles bizantinos. Las paredes de la nave central están revestidas por espléndidos mosaicos del siglo VI, realizados en parte en el reinado de Teodorico. La decoración se desarrolla en franjas superpuestas. En la superior, a la derecha y a la izquierda, están representadas escenas del Nuevo Testamento. En la zona central, entre ventanas, hay figuras de profetas y santos. Y en la parte inferior, a la izquierda, una vista del puerto de Clas, la procesión de los magos y 22 vírgenes. Y al final, la Virgen con el niño en trono, entre 4 ángeles. A la derecha están representados el palacio teodorico en Rávena y un cortejo de mártires y Cristo. La iglesia de San Francisco fue fundada en la segunda mitad del siglo V y sufrió alteraciones en el periodo barroco. El altar mayor está constituido por una urna de San Liberio y la primera capilla a la derecha está decorada con escultura del siglo XVI de Tutio Lombardo. La tumba de Dante Alighieri, el mayor de los poetas italianos, fue desterrado de Florencia y acogido en 1317 en Rávena por Guido Novello da Polenta, en cuya corte compuso una parte de la Divina Comedia. El templete que contempla sus huesos fue construida en 1787 por Camillo Moricia. El mausoleo de Teodorico es una magnífica y maciza construcción de gusto claramente bárbaro.
Fue erigida por Teodorico en el 520 y destinada a su propio sepulcro. Tiene 2 pisos con una cúpula constituida por una pieza única de piedra calcárea. San Apolinar in Chiasso surge entre los bellos pinares de la costa y es uno de los pocos restos que se conservan en la antigua ciudad de Classe, que fue el puerto de Rávena. La basílica fue construida en el siglo VI y el monumental campanario es del siglo X.